Shido, la reencarnación de Kirito, capítulo 3. Si quieren ver el primer y segundo cap, les dejaré la lista de reproducción en los comentarios, y también el link de mi página de Wattpad. Bueno, sin más que decir, empecemos con lo verdadero chido y bien chido XD. No cabe duda de que ese muchacho me llena de orgullo, diría Kirito con cara chibi, viendo que el primer paso de Shido para tener un harem estaba en progreso. Al día siguiente Shido, que estaba en la escuela, trataría de hablar con Origami, pero por más que trataba de buscarla no la encontraba por ningún lado, así que con un suspiro pensaría que luego hablaría con ella, ya que después de todo tenía que estar en clases, así que yendo a su salón de clases miraría de que Toka lo estaba esperando con unas galletas que ella había hecho, donde con una sonrisa le daría una de las galletas para que le diera una opinión de cómo le quedaron. Y en ese mismo instante Origami, por arte de magia, habría aparecido enfrente de la pareja y con una pequeña reverencia le pediría disculpas por casi haberlo matado el día anterior, donde Shido aceptaría sus disculpas y, estando un poco nervioso, le pediría que levantara la cabeza. Origami, que lo sujetaría de su corbata, le diría que no podía engañarla, como sospechando que era un espíritu o algo así. Oye, no sujetes a Shido-kun de esa forma, diría Toka, tratando de apartar a Origami de Shido, donde ella, que notó la presencia de Toka, hablarían de lo mismo y de sus galletas, mientras que Shido, que no quería meterse en una discusión de mujeres, empezaría a andar retrocediendo para no verse envuelto en su discusión. ¿En dónde están los espíritus cuando se las necesitan?, diría Shido, algo nervioso, para después ver que Tamae había interrumpido su discusión, diciendo que ya era hora de empezar la clase, para el alivio de Shido, que por primera vez agradecía que hubieran clases para no andar viendo a un par de chicas locas discutir. Las horas pasaron y pasaron hasta que se acabaron las clases, y Shido, que tenía algo que hacer, le diría a Toka que tenía que ir a un lado y que tal vez iba a tardar una hora o tal vez más. Ella, sin saber a dónde iba a ir, le pediría que si podía acompañarlo, pero Shido le diría que el lugar a donde tenía que ir tenía que hacerlo solo y que solo confiara en él, donde ella, todavía curiosa, decidió en confiar en Shido, ya que sabía que no tenían nada que ocultar. Shido, al ver que si lo dejó ir solo, se iría a un lugar en específico, donde al estar en ese lugar trataría de buscar algo, o más bien dicho a alguien, donde Kotori, que lo estaba viendo desde Ratatox, diría: ¿qué es lo que estás buscando, Shido? A lo cual él diría: estoy buscando a una niña de pelo azul. No me digas que te has convertido en un pedófilo, lo diría con un poco de escalofríos, donde Shido, algo nervioso, le dijo que no era lo que pensaba, ya que esa niña le parecía ser un espíritu, lo dijo tratando de buscarla. Pero no la encontraba y seguramente pensó de que ya se había ido o que había cambiado de lugar, así que, tratando de irse, le volverían a llegar otra vez los recuerdos, pero esta vez no de alguna pelea, sino de unas espadas, y sobre en donde estaban su localización exacta, y como si su cuerpo reaccionara por voluntad propia, empezaría a estar caminando a una dirección donde no caminó mucho, ya que en realidad estaban en ese lugar dichas espadas. Cuando llegó al lugar donde estaban las espadas, miraría de que eran dos y que tenían un gran filo, y como si se sintiera nostálgico las agarraría, y con sus ojos siendo iluminados por la luz que emitían esas espadas, donde no pudiendo aguantar las ganas, quiso probarlas, empezando por la negra, así que, guardando la que tenía, se pondría a andar practicando con la espada, donde estaba tan concentrado en estar practicando con la espada que no se habría dado cuenta de que ya era de noche, y al momento de que se dio cuenta diría:
me lleva el chanfle, me quedé más tiempo practicando con la espada de lo que pensé, lo diría tratando de ir a su casa, hasta que vio a una persona con una máscara y una capucha y estando serio dijo, ¿quién rayos eres tú? A lo cual el encapuchado dijo, veo que tú también has reencarnado espadachín negro, o debería de decirte Kirito, no me llamo Kirito, me llamo Itsuka Shido y dime quién rayos eres tú. El encapuchado, que no se vio sorprendido, dijo en un pequeño susurro, veo que Kirito todavía no ha conocido a su reencarnación para darle todas sus habilidades y experiencia en peleas, eso lo hace para mí ya que lo mataré para así impedir que le dé todos sus conocimientos y experiencia, lo dijo lanzándose a toda velocidad, donde Kirito por reflejo logró esquivarlo y serio y asustado diría, ¿qué demonios te pasa por un momento y me terminas matando? Y a todo eso ¿quién eres? Y el encapuchado diría, solo llámame Deathcode, lo dijo agarrando un estoque para luego tratar de partir por la mitad a Shido, donde él en un rápido movimiento logró bloquearlo con su espada para después darle un golpe con el manco de la espada. Mientras tanto en la casa Itsuka, tanto Toka como Kotori se estaban empezando a preocupar por Shido al ver que había tardado mucho más de lo que había dicho que iba a tardar, así que preocupada Kotori llevaría a Toka al lugar en donde había visto a Shido. Mientras tanto en la pelea, pues Shido solo se estaba dedicando en estar defendiéndose, ya que tenía poco tiempo en aprender la espada y sabía que si atacaba de cuerpo a cuerpo iba a perder la vida fácilmente. Maldita sea, es muy bueno, ¿qué es lo que debo de hacer?, diría Shido en sus pensamientos, sabiendo que no tenía alguna oportunidad contra él, a lo cual una voz en su cabeza le diría que imaginara una especie de energía en su espada, y en cuando terminara de cargar esa energía, lo atacará con un solo tajo para al menos dejarlo adolorido. Shido, que no sabía de quién era esa voz, le haría caso y cargando una gran energía en su espada diría de forma inconsciente, habilidad de espada salto sónico, y al decir le daría varios tajos a Deathcode, que lo único que podía hacer era defenderse, pero poco a poco su defensa venía siendo inútil ante los ataques. Shido, que estaba tomando la ventaja ante esa pelea, pero de un segundo a otro Shido caería de rodillas estando agotado, ya que esa técnica le cobraron facturas en todo su cuerpo, pero especialmente en sus brazos. Deathcode, al ver que Shido estaba de rodillas, no desaprovecharía esa oportunidad y atacaría a Shido para decapitarlo, pero antes de que tan siquiera llegara a tocarlo, Toka, que recién recuperó un poco de sus poderes de espíritu, saldría de la nada y sacando su sandalapón, le rompería su estoque y poniéndose enfrente de Shido dijo, no dejaré que le pongas un dedo encima a Shido. Y Deathcode, al ver que tenía una gran desventaja numérica, al ver que Kotori también había aparecido, miraría a Shido a los ojos para después decir, disfruta tus últimos días de vida, ya que tarde o temprano te casaremos junto con la organización llamada DEM, y al decir eso se iría en una cortina de humo. ¿Acaso dijo DEM?, diría Kotori sorprendida, a lo cual Shido, que todavía seguía cansado, dijo, ¿qué es DEM? Y entonces Kotori le empezaría a estar contando sobre Industrias DEM y lo de su líder llamado Isaac Scott, y a lo que se dedicaban. Y Shido, que tenía cara de pocos amigos, diría, ahora no solo tendremos que batallar con la AST, sino ahora con Industrias DEM. ¿Acaso esto puede empeorar aún más?, lo dijo tratando de ponerse de pie, pero al intentar ponerse de pie se desmayó para la preocupación de ambas chicas, que preocupadas lo llevaron a Ratatox para ver cómo estaba, donde verían que solo tenía desgaste de energía y que lo único que tenía que hacer era descansar.
Al día siguiente Shido que despertó notaría que estaba en su casa, cosa que lo sorprendió ya que recordaba que estaba en otro lugar. Oni-chan ya salió el sol, así que, a despertar bello durmiente, diría Kotori, entrando a su habitación para despertar a Shido, donde vería que él ya andaba despierto y feliz. Al verlo despierto le daría un abrazo y casi llorando dijo: me alegra mucho de que estés despierto, nos tenías muy preocupadas a Toka y a mí, lo diría mientras Toka también había entrado a su habitación para después también darle un abrazo, y Shido, que les acarició la cabeza a ambas, dijo: lamento haberlas preocupado chicas, pero ya me siento mejor, y por cierto, ¿en dónde están mis espadas que me encontré el día anterior? Y Kotori, que se secó las lágrimas de sus ojos, diría: tus espadas las dejamos en el ático, y dime para qué las quieres, a lo cual él diría: las quiero para entrenar, ya que siento que ese hombre llamado Deadcott va a volver a aparecer. No sé para cuándo, pero sé que no será la primera vez en la que nos vamos a encontrar con ese sujeto, así que necesito estar preparado para esa pelea. Al decir eso, Shido iría por sus espadas, donde al encontrarlas se iría a entrenar un poco, pero antes de que se fuera en su totalidad se escuchó la alarma del terremoto espacial, y ya sabiendo de quién podría ser, pospuso su entrenamiento para otro día e iría a un lugar en específico, donde al estar allí miraría que ahí estaba una linda niña de pelo azul con un títere, que al momento de percatarse de Shido se le acercó y diría: oh vaya, con que hay alguien más quien me quiere intimidar, diría la marioneta, viendo a Shido de pies a cabeza como reconociéndolo de algún lugar. ¿Acaso ya nos habíamos conocido en alguna parte?, diría la marioneta, a lo cual Shido le diría que sí y le diría su nombre y el lugar en donde se habían conocido, a lo cual la marioneta, que se acordó de Shido, dijo: oh, ya recuerdo, no tuve tiempo para darte las gracias por aquel día, así que muchas gracias. Y Shido solo le respondió con un no era nada, para después preguntarle cómo se llama, y entonces la marioneta le diría que su nombre era Yoshinon, y entonces Shido, sin saber si ese era el nombre de la niña o de la marioneta, le preguntaría si ese era su nombre o el de la marioneta, y también le preguntaría que si hacía ventriloquia, cosa que alteraría sus niveles de afecto, pero como pudo arregló las cosas y la tranquilizó, y también como pasó en la línea original, se darían un beso accidental, cosa que Toka vio. Bueno amigos, ya sabemos qué es lo que pasa, ya que pasa exactamente igual a lo de la línea original. Al igual que Yoshinon se le había perdido a la pequeña niña, Shido, que estaba caminando por la ciudad, mientras estaba pensando en qué podía mejorar con el manejo de la espada, se encontró con Yoshino, donde al momento de verla la llamaría, y ella, al pensar que alguien la iba a lastimar, quiso irse corriendo. Pero Shido, que le volvería a llamar, haría que Yoshino reconociera la voz y dando media vuelta le daría un abrazo, y Shido, que vería que no tenía su marioneta, donde rápidamente llegó a la conclusión de que se le había perdido y que la estaba buscando, así que Shido, siendo Shido, le ayudaría a buscarla pese a la lluvia, donde la estuvieron buscando por horas hasta que el estómago de Yoshino haría ruido en un claro signo de que tenía hambre, y Shido, al notar eso, dijo: oye Yoshino, ¿acaso tienes hambre? Pero ella lo negaría, pero su estómago haría ruido de nuevo, cosa que haría que se sonrojara por la vergüenza, y Shido con una risa dijo: ¿qué te parece si posponemos por el momento la búsqueda de Yoshinon y te llevo a mi casa a comer? Y ella, que todavía seguía roja de la cara, solamente asintió con la cabeza, para luego ambos ir a la casa de Shido, donde el prota más suertudo de todos le preparó Yakodon, que veto a saber lo que sea, donde a Yoshino, que se le iluminaron los ojos, empezaría a comer como toca, para después tener la misma plática a la de la línea original. Shido, que supo por todo lo que tuvo que pasar, le acarició la cabeza para después decirle que él sería su héroe, entre otras cosas, mientras que en sus pensamientos diría:
No me importa si es un espíritu o no, ya que no puedo permitir que esta dulce niña se valga por sí misma si yo puedo evitarlo. Cuando pensó eso, Shido le pediría perdón por el beso que le había dado accidentalmente, donde ella, al no saber lo que era un beso, Shido, que quería darle un beso, intentaría explicarle lo que era, pero en ese mismo instante Toka entraría a la cocina tratando de disculparse con Shido, pero lo que vería la haría enojar aún más, y sin decir nada se fue azotando a la puerta, mientras que Yoshino se iba por el miedo de verla enojada. Shido, lamento interrumpirte cuando tienes mucho en qué pensar, pero ya localizamos a la marioneta de nombre Yoshinon, y está en la casa de Tobichi Origami. Y Shido, que se sorprendió un poco, dijo, ¿estás segura de que Yoshinon está en casa de Origami? A lo cual ella dijo, sí, ya que gracias a nuestras cámaras miramos cómo ella se encontró con la marioneta, y al verla la agarró y se la llevó a su casa. Yo creo que fue coincidencia. Pero aún así, ya sea que sea coincidencia o no, hay que ir por Yoshinon. Y Shido, con un pesado suspiro, solamente asintió y viendo la dirección de su casa, iría hacia la casa de Origami, donde al llegar tocaría la puerta y por arte de magia ella abriría al instante, para el susto de Shido, que no se esperaba que apareciera de la nada, y con una risa nerviosa diría: perdón Origami-chan por llegar a tu casa sin avisar, no te preocupes, después de todo, te iba a pedir que si podías visitarme. Y Shido, que sentía escalofríos por lo seria y natural que se escuchaba al hablar, donde pensaría de que algo malo iba a pasar o que tal vez algo quería Origami y no era dinero precisamente, si saben a lo que me refiero, jeje. Bueno, puedes entrar, diría Origami haciendo pasar a Shido, que no queriendo bajar la guardia ante la pervertida de Origami, entraría a su casa, donde tuvieron la misma conversación a la de la línea original. También Shido lograría encontrar a Yoshinon para después hacerle la última pregunta a Origami sobre que si un espíritu llegaba a perder sus poderes no podían matarlas, al ya no considerarse espíritu, pero ella le respondió de la misma manera, diciéndole que eso no dependía de ella sino de sus superiores, y al decir eso Origami seguiría a hacer su misión para matar a Yoshino. Sé que algún día vas a cambiar, Origami-chan, y yo me encargaré de hacer eso, y si tengo que dar mi vida para que eso pase por mí, con gusto lo haré, diría Shido en sus pensamientos, estando más que determinado en sacar a Origami de ese odio que se estaba cargando desde que era niña, y al pensar eso Shido saldría de la casa de Origami para poder salvar a Yoshino de las manos de la AST. Mientras tanto, en la ciudad se miraba como los de la AST estaban atacando a Yoshino, que solo quería buscar a su marioneta, y Yoshino, que no le quedaba de otra, tenía que defenderse y congelar a sus atacantes. Shido, que estaba en el techo de uno de los edificios, le gritaría a Yoshino diciéndole que ya había encontrado a Yoshinon. Pero antes de que le mostrara a su marioneta, Shido vería que sería atacada por Origami, y Yoshino, que volvería a alterarse, cargaría una gran cantidad de energía, y apuntando hacia a donde estaban Origami y Shido, dispararía su ataque, mientras que Toka estaba tratando de invocar a su Sandalapon sin mucho éxito, hasta que en el último segundo logró invocarlo, así salvándole la vida. Shido, que quedaría sorprendido al ver a Sandalapon, vería que en el cielo había aparecido Toka, que se disculparía por haberse enojado con él sin motivos, para después Shido pedirle ayuda para salvar a Yoshino, donde después de una pequeña plática Toka accedió en ayudar a Shido, donde Toka distrajo a los de la AST para que así Shido pudiera acercarse a Yoshino, que había formado un tornado de hielo alrededor de ella para que no la siguieran atacando más.
Shido, que estaba viendo ese tornado, sacaría a Yoshinon y estaría dispuesto en entrar en dicho tornado, pero Kotori quería detenerlo, pero Shido, que no le haría caso, le diría que podía curarse rápido gracias a sus poderes de espíritu, así que no había problema con entrar y hacerse, aunque fuera un poco de daño, con tal de salvar a Yoshino, y al decir eso entraría al tornado pese a los gritos de Kotori. Bueno, esa parte pasa igual, como ya saben, al igual que el sellado de los poderes de Yoshino, y también no voy a narrar lo de las aguas termales ya que pasa igual. Shido, que estaba en la escuela, escucharía a la maestra Tamae decir que tenían a una nueva alumna, donde al decir eso la haría pasar, donde al hacerla pasar todos los chicos quedaron admirados por la belleza de la nueva chica, donde ella les diría que su nombre era Tokisaki Kurumi, y diría que era un espíritu, además de también pedirle amablemente a Shido que si podía mostrarle toda la escuela, donde el que por alguna razón sentía alguna intención hostil de Kurumi le respondió con un sí. Mientras tanto, en los pensamientos de Shido diría, porque estoy sintiendo un mal presentimiento de esa nueva chica llamada Tokisaki Kurumi, siento que quiere hacerme algo malo. Bueno, de seguro debe de ser mi imaginación, ya que no creo que me quiera hacer algo malo, y al pensar eso se concentraría al 100% en la clase. Bueno amigos, hasta aquí dejaré el fic, espero que les haya gustado amigos. Bueno, sin más que decir, nos vemos para el próximo fic. Fin del capítulo.